Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El día de hoy vamos a platicar sobre las trabajadoras y los trabajadores sexuales, cómo viven en contextos de discriminación y cómo han sido impactados de manera diferenciada por la COVID. Las personas que ejercen el trabajo sexual han vivido históricamente la exclusión y la obstaculización del ejercicio de sus derechos y las violencias. Enfrentan condiciones de múltiple vulnerabilidad cuando el ejercicio del trabajo sexual se cruza además con otras características como el género, el origen étnico o nacional, las condiciones de salud social, económica, la identidad y la expresión de género, la edad, entre otras. La falta de reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral, como trabajo, pues, su criminalización, así como su equiparación con la trata de personas con fines de explotación sexual, agrava la desigualdad estructural que enfrentan las personas que se dedican al trabajo sexual. En este espacio ya hemos conversado justamente sobre la distinción, la importante distinción entre el trabajo sexual y la trata. Y ahorita vamos a conversar sobre ello. Parte de las personas que se dedican al trabajo sexual, que trabajan en la vía pública, han luchado por el derecho al trabajo digno. Cada 1 de mayo marchan para que se reconozca su trabajo como no asalariado y para evitar la imposición de zonas de tolerancia, carnets sanitarios, censos. En la Ciudad de México se han presentado 4 iniciativas de ley para el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo no asalariado y todavía siguen pendientes de su dictaminación y aprobación en el Congreso de la Ciudad de México. El COPRED diseñó con los colectivos Motrasex, Moquextella, Aproace y Plaperts una encuesta diagnóstica con el objetivo de visibilizar y documentar la opinión y la postura de las personas trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Este documento se puede consultar en la página del Consejo. Mediante 35 preguntas aplicadas a 224 personas trabajadoras sexuales de 12 alcaldías de esta capital, se obtuvieron datos sobre sus ingresos y situación socioeconómica, los actos de violencia que han sufrido por parte de clientes, de ciudadanía y de autoridades. Cómo han procedido ante eso y la credibilidad hacia las instituciones públicas, entre otros temas. Un punto abordado en el cuestionario fue justo el tema de la legalización del trabajo sexual y lo que esto significaría para quienes lo ejercen. Al respecto, el 74.4% respondió la no criminalización, el 56% poder acceder a servicios de salud, el 47% el acceso a la justicia, el 43.9% la dignificación de su empleo. La mayoría de las personas trabajadoras sexuales de la Ciudad de México trabajan más de 40 horas a la semana. Su promedio de ingresos es de entre 500 y 3,000 pesos y tienen generalmente de 2 a 3 dependientes económicos, niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Muchas han migrado a la Ciudad de México de otros estados de la República o de otros países y cuentan con una escolaridad de bachillerato y cerca de la mitad de quienes se dedican al trabajo sexual son mujeres trans. Estos son algunos datos y algo del contexto sobre el cual vamos a platicar con Natalia Lane, quien me acompaña hoy en el programa y también en el trabajo. Y bueno, pues Natalia, además de ser asambleísta del COPRED, ella es trabajadora sexual y forma parte también de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y se dedica a pues el activismo, a visibilizar el trabajo sexual en la Ciudad de México. Y bueno, pues me da muchísimo gusto, Natalia, tenerte este día de hoy aquí en el programa, porque creo que hablar justo sobre el trabajo sexual, dignificar el trabajo sexual, reconocer el trabajo sexual como un trabajo, pues es algo fundamental de lo que hay que platicar. Y bueno, pues para eso me gustaría conversar contigo. Y bueno, pues iniciando con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas de exclusión y de discriminación que enfrentan las personas trabajadoras sexuales? ¿Cómo ves? En fin. ¿Qué tal, querida Geraldina? Gracias, muchas gracias por invitarme a Espacio Diverso para platicar sobre pues problemáticas que nos atañen a todos y a todas, que aparentemente pueden ser experiencias muy lejanas, pero sin duda son importantes abordar, ¿no? Desde la vida, que forman parte de la vida dinámica, de la vida social de esta ciudad y de todas las ciudades, ¿no? De todos los espacios.
Pues bueno, como bien mencionas, yo soy trabajadora sexual independiente desde hace 11 años y me gustaría un poco partir de la reflexión a propósito de que el pasado 2 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales gracias a un momento histórico en Francia donde un grupo de mujeres trabajadoras sexuales tomaron el espacio público para exigir que se reconociera su trabajo y poner alto a la violencia policíaca que en ese momento estaban viviendo y que desafortunadamente seguimos viviendo en varias partes del mundo. Y como mencionas, me parece que hay diferentes esferas que podemos abordar cuando hablamos del trabajo sexual y los estigmas que hay en él. Para mí es muy importante mencionar la criminalización en primer lugar a nuestro trabajo que se da a través de prácticas muy específicas como lo es la extorsión por parte de los policías, del aparato policíaco a los clientes o incluso a las mismas trabajadoras. Desafortunadamente o afortunadamente también en la Ciudad de México contamos con todo un marco legal que nos permite quizás trabajar en condiciones un poco menos desfavorables, ¿no? Pero en otras entidades de la República y en otros lugares del mundo, pues siguen criminalizando a las trabajadoras sexuales, pidiéndoles dinero o extorsionándolas para poder trabajar en el espacio público. Entonces nos encontramos primero con esa violencia institucional por parte de la policía, pero también nos encontramos con prácticas de extorsión de las llamadas o llamados padrotes o madrotas, ¿no? Que digo, nadie tendría por qué pagar para poder trabajar en el espacio público, pero pasa, ¿no? Sucede mucho que nos hemos encontrado con compañeras en diferentes puntos de trabajo sexual, así se le llama a las zonas específicas donde se realiza el trabajo sexual en calle, donde pues las compañeras nos han denunciado justamente pues estas prácticas de cobro de piso, de violencia, de coerción o de extorsión hacia ellas. Y por otro lado, me parece que es importante también hablar sobre la violencia que se da por parte de los ciudadanos, ¿no? Que siguen sin reconocer a las trabajadoras y los trabajadores sexuales como un grupo que efectivamente está trabajando, está llevando a cabo una actividad remunerada, donde al final de cuentas estamos ofreciendo un servicio de acompañamiento erótico o sexual y que deberíamos ser incluidas también dentro de la política pública. Y por otro lado, me parece también importante hablar sobre el estigma. Creo que el estigma es uno de los grandes problemas que seguimos enfrentando las y los trabajadores sexuales, el no poder compartir con la familia a qué nos dedicamos laboralmente. Se estima, de acuerdo con la organización Brigada Callejera, que existen un poco más de 7,500 trabajadoras y trabajadores sexuales en la Ciudad de México, ¿no? Y muchas de estas personas pues no pueden compartir con su familia en qué trabajan justamente por el miedo al rechazo, a la violencia, a la exclusión de sus entornos, ¿no? Más inmediatos. Y sobre todo también la parte cultural, ¿no? El cambio cultural que debe de haber para entender que el trabajo sexual no es un delito. Actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código no lo contemplan un delito ni como una falta administrativa, pero aún existe este estigma cultural, ¿no? De pensar que las trabajadoras sexuales, o una de dos, estamos siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual, que justamente tú lo mencionabas hace un momento, y recordemos que la trata de personas, que tiene muchas modalidades de explotación laboral, de explotación sexual, es un acto, por supuesto, es un delito que debe de perseguirse, donde una persona es obligada a sostener relaciones sexuales con otra persona y que una tercera persona pues obtiene un beneficio económico o material de ello, ¿no? Entonces, obviamente las trabajadoras sexuales independientes y autónomas estamos en contra de esas prácticas y por eso creemos que es importante abordar el modelo de descriminalización del trabajo sexual, ¿no? De no criminalizar ni perseguir tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes.
Me parece que hay diferentes modelos en el mundo y en América Latina sobre el trabajo sexual. Algunos de ellos hablan de descriminalización, otros hablan de regularización y otros hablan de prohibicionismo totalmente, ¿no? Entonces creo que lo importante aquí es escuchar las voces de las y los trabajadores sexuales para conocer cuáles son sus necesidades específicas, ¿no? Y que también están muy en consonancia con sus contextos, es decir, no es lo mismo una trabajadora sexual en la Ciudad de México que quizás una trabajadora sexual en Tamaulipas, en Campeche, en Oaxaca, y creo que a partir de ahí podemos empezar a generar diálogos para empezar a quitar tanto el estigma social como avanzar en la materia legislativa. Sí, claro, yo creo que justo mencionabas algo muy importante, Natalia. Primero, por un lado, que en la Ciudad de México no es un delito, y eso me atrevo a decirlo, en todo el país no es un delito ejercer el trabajo sexual de manera voluntaria, como bien lo has dicho. Es un delito la trata, pero esa es otra historia, digamos, que vamos a meter en otra bolsa, porque aquí estamos hablando del trabajo sexual de personas mayores de edad que lo realizan de manera independiente, de manera autónoma, de manera voluntaria, ¿no? Y que justamente por eso se busca su reconocimiento como un empleo, como un trabajo no asalariado. Y por otro lado, la cuestión relacionada con estos modelos, digamos, ¿no? De descriminalización y de regularización, o de prohibición, evidentemente aquí no vamos a sostener la prohibición, pero un poco movernos en esos dos espacios entre la descriminalización y la regularización, porque me parece que es importante distinguir cuáles serían las consecuencias entre uno y otro, ¿no? O sea, el hecho de que ahorita en la Ciudad de México se haya reformado hace ya 2 años la ley de cultura cívica para quitar el ejercicio del trabajo sexual como una falta administrativa es un paso fundamental, pero también ha hecho, digamos, que quienes se dedican al trabajo sexual estén como en una especie de limbo legal, digamos, en tanto que, eh, o sea, no que estuviera bien antes que fuera una falta, pero quiero decir, había una regla que decía algo, ¿no? Y había que luchar en contra de eso, pero ahora no hay nada, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es tu visión, digamos, sobre descriminalización, regularización? ¿Qué implicaría el reconocimiento del trabajo sexual? Un poco por ahí, ¿qué falta, digamos, para que podamos dar esos pasos hacia, sobre todo, decirlo tal cual, o sea, es el reconocimiento de los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Y esto es fundamental porque en ese sentido garantiza que puedan acceder a los derechos y las obligaciones que tenemos muchas otras personas trabajadoras, ¿no? Claro, me parece que es importante también justamente entender que las trabajadoras sexuales apelamos justamente al reconocimiento de nuestros derechos porque pensamos que todas las personas tienen derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, que cada uno y cada una de nosotros pueda ejercer la profesión, el oficio o el empleo que queramos, que deseemos, y también el tener el acceso a los reconocimientos de nuestros derechos laborales, ¿no? El reconocimiento de nuestros derechos laborales. Y creo que justamente el prohibicionismo es este modelo que de alguna manera es punitivista, que lo que busca es abolir toda práctica de trabajo sexual, apelando a que todas las personas o todas las experiencias que ahí se mueven son experiencias de coerción, ¿no? Es decir, que son personas obligadas. Este discurso, ¿sabes? Un poco como apelando a la eterna víctima. Yo siempre digo en los espacios que a las trabajadoras sexuales siempre nos quieren salvar, ¿no? De todo el mundo se siente como con el derecho de hablar sobre nuestras necesidades y por eso es muy importante lo que mencionas, Gera, que a partir de las colectivas, de las organizaciones de la sociedad civil, se puedan generar estrategias, que creo que ya lo hemos hecho maravillosamente aquí en la Ciudad de México y también en otras entidades federativas, ¿no? Como por ejemplo tenemos el caso de las compañeras del Comando Transinterseccional en Mérida, ¿no? Que brindan acompañamiento a mujeres trabajadoras sexuales que tuvieron que mover sus horarios porque desafortunadamente con el tema de la pandemia, pues se quedaron
pues con restricciones de horarios, ¿no? Había como una especie de toque de queda decretada por el gobierno local y lo que eso que generó fue que las compañeras tuvieran que modificar su horario, ¿no? Porque ya no podían salir en las noches y tenían que salir en el día, ¿no? Entonces las compañeras empezaron ahí a organizarse para llevar productos de higiene personal, despensas, insumos que nosotras desde Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y el Centro de Apoyo nombramos como herramientas para la vida, ¿no? Son herramientas para la vida porque no podemos pensar en procesos colectivos donde las compañeras se sientan sujetas de derecho si tienen el estómago vacío, ¿no? Si tienen la barriga vacía o tienen el estrés de tener que alimentar o haya personas dependiendo económicamente de nosotras, ¿no? Como bien lo señalas, muchas de estas mujeres, tanto cisgénero como mujeres transgénero, somos cabezas de familia, ¿no? Y hay muchas personas que dependen económicamente de nuestros ingresos. Entonces, creo que justo estas experiencias de las organizaciones, de la forma en cómo nos hemos organizado las trabajadoras sexuales, específicamente las mujeres cis y trans, creo que nos ha ayudado también a mitigar estos impactos diferenciados, que creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero sí creo que el modelo de prohibir el trabajo sexual lo único que va a generar pues es mayor clandestinidad, porque las compañeras van a seguir trabajando, ¿no? Las compañeras en calle seguimos trabajando y ya tenemos la experiencia con la pandemia, ¿no? Es decir, muchas compañeras sí, seguimos trabajando en calle eh, y creo que hablar más bien del modelo de descriminalización nos puede ayudar justamente a entender que cada realidad es específica. No hablábamos de regulacionismo, el modelo de regulacionismo, pero que también tiene, digamos, algunas pues aristas muy específicas, ¿no? En algún momento se pensaba en darles un carnet de identidad a las trabajadoras sexuales o un carnet de salud pública, lo cual me parece que es peligroso porque lo que hace es pues vigilar, ¿no? De alguna manera pensar que las trabajadoras sexuales somos el foco de infección de ITS, de infecciones de transmisión sexual, lo cual es realmente un mito porque de acuerdo con los estudios que justamente se han generado en COPRED y en otros espacios, las trabajadoras sexuales tenemos estrategias de prevención en la salud sexual, ¿no? Tenemos, creo que partimos mucho de esta idea de la educación integral de la sexualidad, ¿no? Porque pues es nuestra herramienta del trabajo, ¿no? La sexualidad y el sexo es parte de nuestro trabajo cotidiano y siempre buscamos como prevenir a través de medidas como el uso del condón, del lubricante, en este caso por la pandemia, pues el cubrebocas y el gel antibacterial. Entonces, me parece que regulacionismo no es una respuesta adecuada, porque lo que busca justamente es credencializar a las compañeras desde el punto de vista, pues sí, de supervisar su experiencia laboral y creo que muchas mujeres trabajadoras sexuales nos veríamos afectadas por una medida como esa y de hecho se ha implementado en algunas partes de la República Mexicana y creo que justamente el poder elegir un modelo para abordar el reconocimiento del trabajo sexual tiene que venir justamente de las voces de las propias trabajadoras sexuales y creo que aquí es importante decir, Gera, que la realidad del trabajo sexual es muy diversa. Estamos hablando de personas que pueden ser desde mujeres que trabajen en table dance, hasta sex cammers, hasta trabajadoras sexuales en calle, hasta trabajadoras sexuales en plataformas digitales. Entonces creo que el trabajo sexual es una población muy heterogénea, ¿no? Y entonces por eso es importante que podamos abordarlo desde las necesidades que justamente se generen a partir de la organización que tengamos en las trabajadoras y los trabajadores sexuales, ¿no? Sí, y eso que dices, Natalia, me parece que es fundamental, ¿no? O sea, el trabajo colectivo, pero desde las organizaciones y desde las propias poblaciones, o sea, desde las propias personas que se dedican al trabajo sexual, porque muchas veces se cree que desde un escritorio se pueden establecer estas medidas o estas, adivinar cuáles son las necesidades o adivinar qué es lo que se requiere, digamos, para garantizar derechos y obligaciones sin escuchar
directamente a las y los trabajadores sexuales. Y a mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Justo hablando de la ley de trabajo no asalariado, pues se hizo un ejercicio muy importante de trabajo, digamos, a partir de las organizaciones, de las colectivas de trabajadoras sexuales, y hablo en femenino porque fueron fundamentalmente mujeres. Había algunos trabajadores, pero muy poquitos, desafortunadamente, pero pues se hicieron una serie de observaciones, algunas iniciativas para la ley de trabajo no asalariado en el espacio público. Y lo quiero decir porque justo es este cachito, digamos, del trabajo sexual, no nada más es el trabajo sexual en calle. Y tenemos que pensar en el trabajo sexual en general, ¿no? Y desde esta perspectiva de, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que es muy importante primero decir, o sea, si vamos a hablar del modelo regulacionista, no hablar de ese modelo regulacionista controlador, digamos, ¿no? O que pretenda tener las listas de personas que se dedican al trabajo sexual, sino más bien en un entendido de derechos y obligaciones, ¿no? Que haya el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y que se regule como un trabajo, como cualquier otro trabajo, sin incidir directamente con estos estereotipos y con estos prejuicios, ¿no? Que tú bien mencionabas, ¿no? De temas de salud, por ejemplo. Claro, sabes, aquí me parece muy importante mencionar que justamente hablar de regulacionismo sería contemplar como realidades muy concretas de las trabajadoras sexuales. Yo recuerdo que, como por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ha buscado, integrar a la población de trabajo sexual dentro de los programas sociales, ¿no? Dentro de la política pública de la ciudad, pero entonces te encuentras, digamos, con algunas trabas institucionales. Cuando tú quieres hacer un procedimiento para acceder a un programa social, pues te piden un comprobante de domicilio, ¿no? Y entonces ahí te encuentras que muchas compañeras, mujeres cis y trans, trabajadoras sexuales, pues no cuentan ni siquiera con un comprobante de domicilio porque ni siquiera nos dan acceso a la vivienda, ¿no? Yo recuerdo mucho esta encuesta que hizo CONAPRED en 2018, me parece, donde hablaba que 4 de cada 10 mexicanos no le alquilarían un espacio o un departamento, una vivienda a una persona trans, ¿no? Por su identidad de género, imagínate. Entonces, creo que son una cadena de discriminaciones que vienen ya desde lo estructural, que digamos, si no tienes acceso a un comprobante de domicilio, tampoco tienes acceso a una credencial de lector con tu identidad y expresión de género, en el caso de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual, pues entonces nos encontramos justamente con estos pequeños tropiezos que lo que hacen justamente es impactar directamente en nuestra vida cotidiana. Entonces creo que a la hora de hablar de estos modelos para el reconocimiento de nuestros derechos, sí debemos de contemplar que esta heterogeneidad de las trabajadoras sexuales debe ser escuchada, ¿no? Sobre todo porque creo que sí hay un tema de violencia institucional muy fuerte hacia las trabajadoras sexuales, ¿no? No estamos reconocidas como un grupo de atención prioritaria dentro de la política, dentro de la Constitución de la Ciudad de México, y creo que somos de los sectores que más nos hemos visto afectados, ¿no? No solo en la pandemia, sino de manera histórica, ¿no? Yo recuerdo especialmente dos rubros que me parecen muy importantes, que es seguridad y salud, ¿no? Perdóname, tenemos que hacer un corte, pero ahorita vamos a regresar justo y retomamos en ese punto en específico porque justo queremos platicar también sobre los impactos diferenciados, pero justo desde esta perspectiva de acceso a los derechos. No le cambien, estamos en espacio diverso y ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre trabajo sexual en la Ciudad de México y los impactos diferenciados por la COVID. Nos quedamos justo Natalia y yo conversando sobre el tema de acceso a los derechos y nos estabas diciendo, Natalia, sobre estas cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia, con el acceso a la salud, y entonces me gustaría que terminaras con esa idea, por favor. Sí, me parece importante que reconozcamos que también dentro del trabajo sexual existen situaciones que pues nos perjudican o que tienen pues una experiencia muy llena de estigma o de discriminación a las trabajadoras sexuales.
En este caso, el acceso a la justicia me parece que es un eje que debemos de abordar en el reconocimiento de nuestros derechos, porque nos encontramos muchas veces con situaciones en las que compañeras trabajadoras sexuales son agredidas dentro de las habitaciones de hoteles o que incluso son víctimas de feminicidio y no se visibilizan esas experiencias, ¿no? Se piensa que las trabajadoras sexuales, por la naturaleza de nuestro trabajo, pues nos buscamos esas agresiones, ¿no? Y se vuelve este proceso de revictimización por parte de los ministerios públicos, incluso por parte de la policía. Yo recuerdo alguna vez en estos 11 años que llevo trabajando en calle, pues muchas veces me encontré con historias y yo misma encarné historias donde las compañeras fuimos golpeadas y la primera respuesta por parte de los policías era pues que no denunciáramos, ¿no? Que diéramos las gracias por estar vivas y porque no pasó a mayores, entre comillas, y nos exhortaban de alguna manera a no denunciar, lo cual sabemos que es una práctica, una mala práctica por parte de la policía. Y creo que también el tema de los servicios de salud, ¿no? Muchas mujeres trabajadoras sexuales poder acceder a servicios ginecológicos, a servicios urológicos, pues es complicado, ¿no? Hay esta carga, este estigma hacia ellas y no podemos compartir un poco el tema de nuestra vida sexual, ¿no? Por la naturaleza de nuestro trabajo y entonces se vuelve una serie de discriminación y de cadenas de violencia, ¿no? Creo que es importante abordar el reconocimiento al trabajo sexual también desde el acceso a la justicia y los servicios de salud. Sí, sin duda, justo, ¿no? Los estigmas, cómo pesan los estigmas y los prejuicios para el acceso a los derechos y todavía es justamente un tema, ¿no? Y por eso, pues, en el primer bloque conversábamos sobre la cuestión del reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y también conversábamos sobre cómo el trabajo sexual, pues, es muy diverso y se realiza en distintos ámbitos. Y justo para conversar sobre otro de los ámbitos en el que se realiza el trabajo sexual, nos acompaña en este bloque Jazz Queen, quien es coordinadora de proyectos de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. Me da mucho gusto recibirte en este espacio diverso, Jazz, para que platiques con nosotros sobre el trabajo sexual en las plataformas digitales o en las redes. ¿Cómo se desarrolla? Primero, platícanos, digamos, cómo se desarrolla este trabajo, porque si bien digamos, cuando se habla de trabajo sexual, las personas saben a qué nos referimos. Me parece que hablar sobre el trabajo sexual en plataformas digitales, pues sí implica, digamos, un espacio que a lo mejor no todas las personas están familiarizadas con cómo funciona, digamos, este trabajo y este intercambio. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues ya me presentaron. Yo ejerzo el trabajo sexual por medio de redes sociales y promociono, doy citas presenciales también, ¿no? Como en mi caso, como que lo que hago es anunciarme a través de las redes sociales y luego por las otras redes de mensajería, como que se concreta la cita, las citas, pues. Pero hay distintas modalidades, ¿no? Esa es una. Otra forma en la que, pues, ejerzo el trabajo sexual es como, creo como grupos, ¿no? En las plataformas de mensajería, pues creo grupos interactivos en los que pues envío fotos y también como que medio interacción personal, ¿no? No nada más como que se torne a lo sexual, sino que voy diciendo mi día a día y pues ellos comparten el suyo o así. Y hay otras compañeras que deciden, yo lo decidí así porque no se me da tanto como a veces la tecnología, pero hay otras compañeras que eligen usar como otras plataformas que justo están diseñadas para que se haga como venta de contenido digital, videos, fotos, todo esto. Hay compañeras que pues deciden usar esa opción, ¿no? Que esas plataformas te dan como otras herramientas que a lo mejor, en mi caso, pues prefiero hacerla yo, ¿no? Como yo qué sé, como hacer estadísticas o programar cuándo se va a subir la foto, ¿no? Que, que quieres subir o cosas así.
Oye, Jazz, ¿y cómo ha impactado, algo que nos interesa platicar en este bloque, es cómo ha impactado la pandemia en tu trabajo, por ejemplo, en el trabajo en general, en el trabajo sexual en plataformas digitales? ¿Ha tenido algún impacto o no? ¿Ha sido este impacto positivo o negativo? Porque también podríamos llegar a pensar, por lo que nos estás contando, que podría haber un incremento, digamos, de servicios digitales, no presenciales, pues, justamente porque tenemos bueno, tuvimos, ahorita ya no tanto, pero se tuvo un confinamiento, entonces a lo mejor hubo personas que recurrieron más a este tipo de servicios que a un servicio presencial, por ejemplo, con trabajadoras sexuales en calle. Pues yo creo que en el aspecto de las citas presenciales, pues nos afectó como, no podría decir que de la misma forma, pues porque o sea, hay matices, ¿no? Y hay cuestiones distintas, pero sí creo que afectó, ¿no? Pues no sé, yo me acuerdo que a inicios de pandemia estuve como un mes sin poder trabajar, ¿no? Y tener un mes sin ingresos, pues es muy fuerte, a pesar de que pues mi medio era el digital, y, pero a las compañeras que ejercían como de forma virtual, sí hubo un incremento, pero luego lo que sucedió fue que así como incrementó la clientela un ratillo, como a inicios de pandemia para las chicas que venden contenido, pues lo que sucedió también es que muchas mujeres decidieron optar otra vez por el trabajo sexual o retomarlo o empezar a ejercerlo, ¿no? Entonces, como que yo lo que he notado que pasó, pues es eso, que como que se bajaron los costos del servicio sexual, del trabajo sexual, pues, porque pues, aumentó la cantidad de chicas que vendían contenido digital o que ejercían la cita, ¿no? Claro, pues sí empezó a haber más oferta, digamos, ¿no? Por así decirlo. Natalia, me gustaría que nos platicaras también sobre la estrategia de Haciendo Calle. Sabemos que ustedes tuvieron toda esta estrategia de apoyo para las personas que se dedican al trabajo sexual. ¿En qué consistió y sobre todo por qué tuvieron que iniciar con esta estrategia desde la propia sociedad civil? Sí, yo creo que sí. Bueno, el impacto que ha tenido esta pandemia para las trabajadoras sexuales ha sido como muy diverso, ¿no? Nos encontramos que en el 2 de abril del 2020, pues una medida que implementó el gobierno de la Ciudad de México fue cerrar los establecimientos no esenciales, ¿no? En este caso, hoteles, casas habitaciones, casas de huéspedes. Y como les mencionaba anteriormente, muchas de las compañeras trabajadoras sexuales viven en estos hoteles porque no tienen acceso a una vivienda, ¿no? Entonces, pues fueron desalojadas de la noche a la mañana, ¿no? Se quedaron en situación de calle de la noche a la mañana y creo que eso, aunado al poco ingreso económico, pues porque mucha gente estaba en cuarentena, evidentemente muchas de las compañeras ya no estaban percibiendo el mismo ingreso, pues nos encontramos justamente con una situación bastante compleja. Muchas compañeras se regresaron a sus contextos de origen, es decir, compañeras que migran a la Ciudad de México para ejercer el trabajo sexual en calle. Y en el caso particular de las mujeres trans, pues mujeres que salieron de comunidades de Oaxaca, de Tamaulipas, de Veracruz, por el odio, la transfobia y la violencia, pues tuvieron que regresar a esos contextos, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces creo que la pandemia ha impactado, sí, de una manera en cuanto a lo material, es decir, el acceso a la vivienda, a los ingresos económicos, pero también creo que ha tenido un impacto en la salud, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de registro y la documentación de compañeras, de casos de compañeras trabajadoras sexuales que se hayan contagiado por COVID-19, ¿no? Y a partir de eso, justamente generamos una estrategia bien bonita que se llama Haciendo Calle, porque justamente eso es lo que hacemos, hacer calle con las compañeras, donde estamos varias colectivas y organizaciones, ¿no? Está Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, Centro de Apoyo a las Identidades Trans y el proyecto Condomóvil,
para llevar insumos, estas herramientas para la vida que mencionábamos, a las compañeras eh, que tienen también perfiles bien diferentes, que era, o sea, es decir, estamos hablando de trabajadoras sexuales de la tercera edad, mujeres cis, mujeres trans, trabajadoras sexuales que viven con VIH, que tienen alguna discapacidad, es decir, cómo esta complejidad dentro del grupo de trabajo sexual también a veces nos hace como pensar que todas las trabajadoras sexuales son esta idea estereotípica y arquetípica, ¿no? De una mujer exuberante parada en una esquina con tacones de 20 centímetros. Entonces, creo que por eso pensamos que era muy importante articular desde sociedad civil, desde las colectivas, este tipo de estrategias y actividades. Entonces empezamos a entregar apoyos económicos de 1,000 pesos, que sabemos que no resuelven pues en la totalidad nuestras necesidades, pero que son importantes para poder pasar una cuarentena pues lo menos violenta posible, una pandemia en general. Y también entregamos despensas, artículos de higiene personal, insumos de reducción de riesgo. Y creo que también ahí se generó algo bien bonito que fueron estrategias de autocuidado, ¿no? Empezamos a recomendarle a las compañeras trabajadoras sexuales ciertas posiciones sexuales, digamos, para evitar el contagio cara a cara con los clientes, porque pues, desafortunadamente no podemos dejar de trabajar. También entregamos cubrebocas, gel antibacterial, para reducir este riesgo, ¿no? Yo creo que a diferencia de otros trabajos que también se han visto afectados por la pandemia, el trabajo sexual implica una cercanía física, ¿no? Y el contagio de COVID-19, pues es a través de una cercanía, ¿no? Entonces, por eso era importante que pudiéramos hacer esta serie de actividades que también no se centraran desde lo asistencialista, sino también empezar a generar conciencia entre las propias compañeras trabajadoras sexuales que somos capaces de organizarnos, ¿no? Que somos un grupo fuerte, que podemos organizarnos, que podemos exigir derechos, que podemos ser sujetas políticas, ¿no? Porque muchas veces se piensa que a las trabajadoras sexuales hay que alfabetizarlas, ¿no? Esta idea como un poco clasista de que vamos a venir a rescatar y a educar a las compañeras, cuando en realidad creo que ahí hay muchas formas de organización importantes, ¿no? También hemos dado pequeños talleres ahí mismo en la calle, donde las compañeras dibujan, escriben, hablan un poco de su experiencia, el tema de la salud mental, ¿no? Que hace ratito hablaba sobre los servicios de salud, sin dejar a un lado la parte psicológica, ¿no? Cómo ha impactado emocionalmente a las trabajadoras sexuales esta pandemia, ¿no? Entonces creo que a partir de esas pequeñas estrategias que van, digamos, desde lo material, desde tener algo que meterte a la barriga, hasta cosas más complejas como son la violencia sexual, el tema emocional, la depresión, la ansiedad, creo que pueden ayudar a generar eso, pero sobre todo dar este mensaje de que las trabajadoras sexuales pues también estamos organizadas, ¿no? Y que también podemos generar formas como cualquier otro grupo de trabajadores y trabajadoras que estamos buscando que se reconozca también nuestro trabajo como un trabajo. Sí, claro, y también decir que sobre estos impactos diferenciados en todos los grupos de atención prioritaria de la Ciudad de México, pues recogimos un informe, tuvimos hace un año los conversatorios en donde justo ya nos mencionabas todo esto, Natalia, y bueno, pues es muy importante decir que este tipo de medidas, digamos, que se implementaron, pensando que son neutrales, ¿no? Lávate las manos, usa gel, usa cubrebocas, quédate en casa, no tengas contacto, sana distancia y todo esto, pues impactan de maneras muy distintas y muy diversas a las poblaciones y a las personas trabajadoras sexuales, pues les impactó de una manera muy grave porque justamente su trabajo consiste en el contacto, ¿no? Y a mí me pareció muy importante esta estrategia de Haciendo Calle, pero además esta parte que me comentas de las recomendaciones de cómo continuar ejerciendo el trabajo sin ponerse en riesgo, ¿no? Porque esto es fundamental, porque además, pues tenían que seguir trabajando, ¿no? Porque pues es el ingreso y como dijimos al inicio del programa, muchas personas además dependen de las trabajadoras sexuales, o sea, no solamente era la trabajadora sexual quien
tiene derecho a tener un ingreso y a tener un techo y a tener comida, como dices, sino que además también las personas que dependen económicamente de ella. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos porque me interesa, Jazz, que nos platiques sobre tú cómo has vivido estos impactos diferenciados, sobre todo desde las estrategias que se han implementado para las plataformas digitales. Ahorita regresamos, estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre trabajo sexual. Y antes que volver con mis compañeras, quiero darle las gracias a Nidia Díaz por la interpretación de lengua de señas. Nidia, ya te estoy cambiando el nombre. Nidia, muchas gracias. Bueno, pues estábamos justamente hablando sobre los impactos diferenciados de la pandemia en el trabajo sexual en general, ¿no? Y quería yo volver contigo ya sobre cómo ha impactado la pandemia, digamos, y qué medidas se han tomado nuevas o diferentes, digamos, desde, yo sé que trabajan en la misma organización AMETS que estuvo apoyando la estrategia de Haciendo Calle, pero quería yo preguntarte, Jazz, tú, si tú, digamos, has participado en algún otro tipo de iniciativas o has tenido conocimiento de algún otro tipo de iniciativas relacionadas con la pandemia para el trabajo sexual que se desarrolla o que se realiza a partir de y en las plataformas digitales. Este, pues AMETS es como una colectiva chiquita todavía, entonces como que apenas vamos iniciando a crear proyectos, ¿no? Pues creo que Haciendo Calle nos ha dado como la oportunidad de conocer como a otras organizaciones, como pues es CAID o Condomóvil, que es con quienes hacemos el proyecto de Haciendo Calle. Y pues nosotras recién empezamos a crear como otras estrategias también, que pues tanto para que se empiece a visibilizar nuestra colectiva, como para empezar a tener como este acercamiento con trabajadoras sexuales. Recién el fin de semana pasado hicimos pues un comedor comunitario para trabajadoras sexuales, ¿no? Y nuestra idea es como que se vaya haciendo periódicamente para que pues se entregue comida a las compañeras que ahora sí que va saliendo de toda la jornada laboral nocturna y pues para tener pues algo con que alimentarte, ¿no? Después de chambear. Y pues la finalidad de esto pues también es no solo quedarnos en el asistencialismo, ¿no? De entregar como cosas y estar como dentro de esta visión del rescate, sino también empezar a crear como talleres, que esos espacios se puedan empezar a reconocer como seguros para que se puedan dar talleres de derechos humanos, de prevención, ¿no? Pero sí, básicamente es lo que hemos estado haciendo ahorita. Gracias. Sí, pues es muy importante el empoderamiento, digamos, ¿no? Y la apropiación de los derechos justamente para exigirlos, ¿no? Yo creo que justamente una estrategia muy importante que conversamos en algún momento, en algún espacio que tuvimos oportunidad de tener en COPRED, fue justamente esta idea de crear estos espacios en donde las propias colectivas, digamos, pudieran intercambiar sus experiencias y sobre todo tener acceso a información sobre, por ejemplo, cuáles son los derechos, pero también cuáles son las obligaciones que tenemos las autoridades, por ejemplo, en proveer servicios, atención, en dónde se denuncia cada cosa, etcétera. Entonces, esa estrategia me parece muy interesante, Jazz. Pues en este último bloque, digo, porque ojalá hubiéramos tenido más tiempo para conversar sobre el tema de impactos diferenciados, pero me gustaría mucho, Nat, regresar un poco con el tema del cambio cultural. ¿Qué hace falta, digamos, para poder generar realmente este cambio cultural que nos permita la inclusión de las trabajadoras y los trabajadores sexuales? Sí, creo que el impacto cultural es importantísimo para cambiar la realidad de las trabajadoras sexuales, ¿no? Creo que primero empezar pues a reconocer que somos un país que tenemos un nulo acceso a la educación integral de la sexualidad. Seguimos teniendo muchos tabús, ¿no? Muchos tapujos sobre el tema de la sexualidad y que es importante también reconocernos como seres sexuales y sexuados
Y eso también creo que pues está relacionado con nuestro trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotras como trabajadoras sexuales, ya sea en calle o en plataformas digitales o en redes sociales, pues estamos ofreciendo un servicio de acompañamiento sexual, afectivo, incluso a veces hasta psicológico, ¿no? A veces pasa con los clientes y las clientas. Y entonces creo que justo poder reconocer que nuestro trabajo es una actividad consensuada entre dos personas adultas, ¿no? Que deciden, así como a veces vamos al spa por un masaje o vamos al dentista porque nos duele la muela, pues igual creo que este también es un servicio que estamos cubriendo, ¿no? Y a mí me parece importante esto que menciona Jazz sobre los procesos colectivos donde ya no solamente son las instituciones, sino las propias trabajadoras sexuales las que estamos empezando a articular esfuerzos, ¿no? Que nos podemos organizar, que podemos generar estrategias de autodefensa y igual podemos hacerlo desde el trabajo comunitario, como es justamente este comedor o a través de la entrega de ropa o de insumos, que por cierto, si quieren donar a la iniciativa Haciendo Calle, con todo gusto nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como AMETS, Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, y ahí pueden donar pues los insumos, ¿no? Y llegar desde esta parte comunitaria también a la incidencia institucional, ¿no? De llegar con datos cuantitativos y cualitativos de cuáles son las necesidades de las compañeras, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en el tema de la salud pública, en el tema de lo legal, en el tema de qué hacer cuando una compañera es víctima de una violación, ¿no? Del abuso sexual, que también muchas veces se piensa que las trabajadoras sexuales no podemos ser violadas, ¿no? Justo estas particularidades, poder abordarlas desde el plano institucional y también desde el plano comunitario. Y creo que sí es importante que las instituciones, creo que COPRED ha sido un espacio muy importante. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció el trabajo sexual como un trabajo y que no soltemos estos espacios para poder hablar, ¿no? De todo el estigma y toda la carga moral que todavía traemos como digamos, esos fantasmitas en la cabeza sobre el trabajo sexual. Y sobre todo creo que eso, ¿no? Reconocer que las experiencias que vivimos las trabajadoras sexuales son experiencias que debemos dejar de vincularlas con la eterna victimización, ¿no? Como si nosotras no tuviéramos capacidad de agencia, capacidad de politizarnos, de organizar, de pedir, exigir nuestros derechos. Y por eso creo que poder trabajar con mis compañeras de AMETS, con otras organizaciones que también son de trabajadoras sexuales, nos ayuda a poder generar más herramientas para la vida, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con eso, con lo institucional, que es importante que sigamos ahí y que podamos llegar con documentación y registro a estas instituciones para incidir, pero siempre, siempre también apelando a los procesos comunitarios y al cambio cultural, ¿no? Y creo que ahí todos y todas, aunque no ejerzamos el trabajo sexual, podemos poner un granito de arena, ¿no? Para quitar ese estigma que hay. Sin duda, es fundamental, ¿no? Todo eso que mencionas. Natalia, antes de terminar con el programa, porque ya nos queda muy poquito tiempo, quisiera yo regresar contigo, Jazz. ¿Cuáles serían tus preocupaciones, digamos, ahorita con el panorama que enfrentamos en la pospandemia? Estamos ya casi en semáforo verde y bueno, pues, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué te preocupa o qué crees que se tendría que estar haciendo o implementando? Pues me parece que como trabajadoras sexuales, ya lo mencionó un poco mi compañera Natalia, pues algo de lo que se carece demasiado es el acceso a la salud, ¿no? Como que hay veces en las que siento que las instituciones como que no aterrizan como que nuestra población es distinta, ¿no? O sea, que pues al estar como súper permeadas por el estigma, hay veces que, por ejemplo, llegas a una institución y no quieres que sepa tu nombre verdadero, ¿no? Porque no sé si llegas como, por ejemplo, con una emergencia de
de atención a violencia sexual. O sea, de qué forma explicas como es, oye, esto me pasó mientras trabajabas, ¿no? Mientras trabajaba. Entonces, como que yo creo pues lo que mencionaban del acceso a la salud, pues me parece muy importante, ¿no? Como empezar a dar cabida pues un poquito de apertura a que a veces nosotras no podemos como ingresar como atención médica por estos requisitos o por condiciones de migración, de identidad, etc., etc., ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, como aún en el contexto de pandemia, porque pues pienso en que, por ejemplo, alguna trabajadora sexual que haya tenido COVID y las secuelas, ¿no? También, porque pues no solamente es su periodo de cuarentena, puedes seguir saliendo a trabajar ya después, pero lo pienso como con todas las secuelas, ¿no? Porque al final, pues nuestro trabajo es muy físico también. Y pues yo también como que invitaría, justo como dice Natalia, como a dar más cabida también a trabajadoras sexuales en otros espacios, ¿no? Que no sea solamente como pues para escuchar el testimonio, sino como invitar, porque hay un montón de trabajadoras sexuales que tienen hasta estudios, ¿no? Así de licenciatura y demás. Y muchas veces como que se podría retomar a lo mejor como apoyar a lo mejor de esa forma también, ¿no? Y como invitar a que sea la protagonista y no nada más como el testimonio. Claro, sí es, bueno, a ver, una estrategia, digamos, de trabajo desde el COPRED siempre ha sido el trabajo, digamos, de la mano con las poblaciones, ¿no? Y eso que dices, Jazz, me parece que es fundamental. El trabajo conjunto desde la población, desde las personas, en este caso de las personas trabajadoras sexuales, de las personas que se dedican al trabajo sexual, y cuáles son los impactos, cuáles son las vivencias, cuáles son las prácticas discriminatorias para poder justamente establecer medidas que tiendan a eliminarlas, a prevenirlas y a sancionarlas. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Las personas que ven Espacio Diverso saben que este programa se va muy rápido y siempre acabo diciendo lo mismo, pero es que siempre nos pasa lo mismo. Se quedan muchas cosas y muchos temas en el tintero. Y bueno, pues evidentemente seguiremos conversando sobre esto, seguiremos conversando sobre el trabajo sexual, seguiremos conversando sobre los impactos diferenciados en grupos de atención prioritaria, pero por este momento pues les doy las gracias a Natalia y a Jazz por con su conversación, por estar aquí con nosotros para platicarnos, aunque sea un poquito sobre justamente estos impactos diferenciados y estas violencias y discriminación que viven hoy por hoy todavía las trabajadoras sexuales en nuestra ciudad. Le doy las gracias a Nidia y le doy las gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.